Cordial saludo, estimados docentes y compañeros. Para avanzar en el desarrollo de esta fase de actividad que tiene como título Unidad 3, Problemática 3, situación planteada, desarrollo de la situación planteada en la Unidad 3, hemos escogido el tema la eutanasia y dignidad de la muerte, en el campo, obviamente, de la bioética. Hoy vamos a presentar un debate en el que hay un compañero llamado Harold Bermúdez que tiene una posición en contra del aborto. Él nos dará sus puntos de vista para responder a los 4 interrogantes planteados en el desarrollo de esta temática. Luego vendrá la compañera Deida de la Hoz, que tendrá una posición a favor. Vamos a mirar estos 2 puntos de vista y mirar cuál es la solución a la problemática que nos plantea el tema de la eutanasia y la dignidad de la muerte. Pero antes, hagamos un preámbulo. A lo largo de la historia nos podemos dar cuenta que incluso algunos filósofos plantearon una postura a favor. Es el caso, por ejemplo, de Platón en la República, concretamente en el artículo 460b, y en otro libro de él llamado Convite, en el artículo 186b y c, habla a favor del aborto. Puede decir que fue una práctica aprobada por él para todos aquellos enfermos graves que debían ser eliminados con la ayuda de los médicos. Entre los romanos también existía una cierta postura a favor del suicidio, pero este era más que todo tomado como un tema de honor, como una práctica personal para no caer en manos de los enemigos. Cuando se veían acosados, acudían a este método para morir y no ver sumido su honor por manos del enemigo. También para el mundo greco-romano, otras voces fueron muy contrarias a cualquier forma de eutanasia. Baste recordar, por ejemplo, esto lo vimos en la primera unidad, el desarrollo ya cuando planteábamos el significado de lo que era eutanasia, vimos, por ejemplo, aparte del juramento hipocrático y la posición que muchos, como Hipócrates y Cicerón, tuvieron para contrarrestar las posturas a favor de la práctica de la eutanasia. Entonces, por eso, más adelante estuvieron también los cristianos en contra del desarrollo de la eutanasia, porque ellos manifestaban que todas aquellas personas que estaban marginadas y las personas incurables, por la misericordia divina había un tratamiento que se convierte en un modelo de caridad cristiana, y era cuidar del desvalido, cuidar del enfermo y acompañarlo en sus últimos momentos de agonía. Entonces vamos a mirar las posturas que tienen estos compañeros para mostrarnos en el desarrollo de esta temática, que es muy interesante, que es muy polémica también. Incluso en la actualidad, en nuestro país, hace poco se dio la muerte a través de la eutanasia de una patinadora profesional, una patinadora artística. Entonces sería bueno ver, en base a lo que hemos estudiado a lo largo de este semestre en el campo de la bioética, ver cómo nuestros compañeros sostienen una postura a favor y una postura en contra. Los invito a degustar este debate y a tomar sus reflexiones al respecto. Un saludo para todos. Bueno, partiendo del término, de la etimología, este término proviene del griego eu, que significa bien, y thanatos, que significa muerte. Esto significaría la buena muerte o el bien morir. Hoy muchos expertos en el tema entienden la eutanasia como un homicidio por compasión. Es decir, se busca evitar el sufrimiento de la persona, obedeciendo el deseo que ésta tiene por dejar de vivir, precisamente para evitar ese sufrimiento que la agobia. En este sentido, entiendo la eutanasia como un acto libre de la persona por evitar el sufrimiento, dándole fin a su vida.
¿Tiene una persona la potestad de decidir el fin de su vida con la práctica de la eutanasia? Bueno, esto depende. Esto depende si la persona padece realmente una enfermedad terminal dolorosa, pues es válido, ¿cierto? Dado a que el marco del respeto a la dignidad humana no puede obligar a una persona a seguir viviendo en estas condiciones. También depende en qué país se dé, dado que la eutanasia es legal solo en 5 países, entre esos está Colombia. Pues esto depende de cada país. En el caso de Colombia, aunque no existe una ley creada por el Congreso de la República que dé vía libre a la eutanasia, existe una serie de reglamentación administrativa y judicial que determina unas reglas y unos procedimientos los cuales regulan el derecho a morir dignamente. Algunas de estas sería la resolución 971 del 2001 del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual establece las directrices para el funcionamiento de los comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad y recepción y trámite de solicitudes de eutanasia. También encontramos la resolución 2665 del 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, por el medio del cual se reglamenta parcialmente el documento de voluntad anticipada. A esto hay que agregarle que en 1997 la Corte Constitucional despenalizó parcialmente el homicidio por piedad y fijó las reglas generales para la práctica de la eutanasia de manera legal en Colombia, el cual le permite a una persona que padezca una enfermedad grave, incurable, que le genere dolores insoportables, que manifieste un consentimiento, puede recibir una ayuda para morir por parte de un profesional de la medicina. Por lo tanto, en Colombia, una persona que tiene la potestad de decidir el fin de su vida con la práctica de la eutanasia lo puede hacer sin ningún problema. ¿Tiene una persona la potestad de decidir el fin de su vida con la práctica de la eutanasia? Bueno, esto depende. Esto depende si la persona padece realmente una enfermedad terminal dolorosa, pues es válido, ¿cierto? Dado a que el marco del respeto a la dignidad humana no puede obligar a una persona a seguir viviendo en estas condiciones. También depende en qué país se dé, dado que la eutanasia es legal solo en 5 países, entre esos está Colombia. Pues efectivamente, en el caso de Colombia y las normas y resoluciones anteriormente expuestas lo respaldan. Pues eso quiere decir que un médico que necesita el deseo, o sea, un médico que consienta el deseo de un paciente de practicarse la eutanasia, no está cometiendo ningún delito, ya no hay, porque no hay una ley que lo condene, pero sin normas que lo respaldan. ¿Puede un médico consentir el deseo de un paciente de practicarse la eutanasia? Voy a leer algo y luego explicaré mi punto de vista. Dice, explica Eduardo Díaz Armando, médico doctor en filosofía y director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana. Hay que tener presentes que en una sociedad plural y multicultural tenemos que respetar las diferencias. Eso es lo que ha hecho la Corte Constitucional. Acá no se ha dicho que todos los que tengan una enfermedad terminal deben pasar por la eutanasia. Esto es una decisión propia y como decía en el anterior punto, solo si se padece una enfermedad terminal y dolorosa puede ser válido.
Bueno, hay que tener en cuenta que el artículo 11 de la Constitución habla de la vida como un derecho inviolable y de la anulación de la pena de muerte. Pero hay que distinguir que la pena de muerte es una condena, mientras que la eutanasia es una decisión, una acción libre de la persona, algo totalmente opuesto. De la misma forma que una persona toma la decisión de viajar, de bailar, de dormir, etcétera, porque son actos libres y que no causan daños a terceros, eh, de esa misma manera, decidir dejar de sufrir a causa de una enfermedad insoportable también es un acto libre y no causa daños a terceros, sino que al contrario busca un descanso de sus propios sufrimientos y quizás también los de sus familiares. Desde desde la perspectiva religiosa, más específicamente de la postura de la Iglesia Católica, la cual es una de las que más está en contra de la eutanasia, un reconocido católico llamado Tubinga Hans Kung extrae de la citada encíclica conservadora Evangelium Vitae un principio católico tradicional, el cual dice: ciertamente la vida del cuerpo en su condición terrena no es un valor absoluto para el creyente, sino que puede serlo pedido entregarle en función de un bien mayor. De ahí que se pregunte este autor por los dolores de otras causas que hacen pues de la vida indigna de ser vivida. Y hace la siguiente pregunta: ¿por qué no he de poder devolver mi vida a las manos de Dios tras un maduro discernimiento de conciencia? Entonces aquí podemos encontrar una doble perspectiva de este principio católico. Siendo la Constitución Política de Colombia defensora de la vida, como dicta el artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, teniendo por tanto en sus manos el poder de legislar la práctica de la eutanasia. ¿Cuáles serían sus argumentos para legislar o no esta práctica? Bueno, claramente yo estoy a favor de la eutanasia. Yo sé que es importante respetar las culturas, las tradiciones, y en nuestro país somos distintos a muchos otros países. Acá somos un poco más conservadores, acá respetamos un poco más la vida humana, ¿cierto? Pero yo creo que el principal argumento que tendría para defender la eutanasia es el derecho a una vida digna. El principal derecho del ser humano es el derecho a una vida digna. Y padecer de una enfermedad terminal está muy lejos de tener una vida digna. Entonces, por eso yo defiendo y estoy a favor de la eutanasia. Una persona que no pueda tener oportunidades, que no pueda trabajar, que no pueda estudiar, que no pueda cubrir sus propias necesidades, que no pueda desarrollarse, es una persona que no está viva, que no está viviendo, solo está viva. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la eutanasia por estas razones que acabo de explicar. Me gustaría centrar la conclusión en una pregunta nacida después de escuchar las dos posturas a favor y en contra de los temas escogidos, los cuales son bioética, la eutanasia y la dignidad de la muerte, la cual es qué piden realmente las personas que sufren. Esto nace después de haber escuchado las posturas anteriores, las cuales nos muestran como una de las características definitorias de la eutanasia en sus objetivos de reducción al sufrimiento. Investigaciones que se han hecho sobre este tema demuestran que la mayor parte de las personas prefieren, en vez de suicidio asistido por un médico, los cuidados paliativos más adecuados y el acceso a los servicios de un hospicio. Si estas formas de tratamiento estuviesen disponibles a aquellos pacientes que padecen de enfermedades terminales, la temática de morir o muerte representan un elemento
determinante del modo de leer la vida. ¿Por qué? En el evento último de la ¿por qué? En el evento último de la historia personal, estamos llamados en definitiva a reflexionar sobre el significado fundamental de la existencia. Debemos ser humanos, y esto lo digo principalmente porque la remisión del hombre y su conciencia al centro de la vida, aun cuando se está enfermo o moribundo. En la enfermedad y enfrente a la muerte, el hombre debe continuar queriendo aquello que está bien, es decir, debe continuar siendo sujeto que se determina a sí mismo. Hoy, con los avances de la tecnología, pudimos sin duda alguna mirar a la enfermedad de una manera diferente a la de años atrás, porque lo que las decisiones de mi vida, o no, a mi libre decisión, se hacen de manera necesarios escoger siempre el bien. Muchas gracias.